Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Matías Balsamelo, que es concejal de Monte por Cambiemos y también está trabajando activamente para la próxima elecciones en octubre por Juntos por el Cambio, que lleva como candidato a José Castro. Estamos con Matías para conversar de varios temas, actividades que se vienen haciendo y lo que va a pasar en la noche del día de hoy en el Consejo Deliberante. ¿Cómo va, Matías? Buenos días y muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Gracias por recibirme y bueno, por intermedio de ustedes un saludo a toda la audiencia, que sé que es mucha. Bueno, Matías, están con muchas actividades, se está trabajando mucho. Contanos qué es lo que vienen haciendo y qué es lo que se va a hacer en estos días. Bueno, la verdad que sí, una agenda cargada de actividades. Como te venía diciendo previo a salir al aire, tenemos obviamente lo que es la diaria de la campaña, de las reuniones con vecinos. Estamos trabajando muy fuertemente eso, reuniones mano a mano con vecinos, donde nos comentan inquietudes, necesidades, proyectos. Bueno, eso lo hacemos a diario y mucho. Y además de eso, obviamente estamos esperando la llegada de la boleta para poder llegar, valga la redundancia, a cada casa. Y también, bueno, vos participaste el viernes pasado, estuvimos en la presentación de la herramienta web Monte 2030, con la idea, digamos, de generar o incorporar al espacio de participación esto que venimos diciendo nosotros, que es necesario que el vecino se comprometa, que participe, una herramienta más a la que pueden acceder las personas ingresando al portal web, que, digamos, en definitiva es, cuando entren van a poder ver que hay una cantidad de solapas, que ahí están cargadas un poco de los lineamientos sobre los cuales nosotros venimos trabajando, pero la idea es que no sea un empaquetado esto, sino que, digamos, nosotros decimos que es una página o una herramienta viva, porque le permite al vecino participar activamente con proyectos, con videos, con reclamos, tener un contacto directo con las personas que administran esta página. Y obviamente es una herramienta que está vinculada también a las redes sociales. Es decir, creemos que es un elemento más, no es solo eso sobre lo que estamos trabajando, pero sí lo incorporamos porque entendemos también que la tecnología y la política tienen que ir de la mano necesariamente, y bueno, trabajamos sobre esto para poder hacerle llegar a la gente. Es ayornarse a los tiempos que corren. Hoy en día está casi todo el mundo en las redes sociales, en internet, bueno, a través de las aplicaciones, todos los medios que tenemos para llegar a la tecnología. Bueno, es una herramienta más, como vos decías, donde se va a poder participar y además va a quedar eso. Exacto, ahí, ¿no? Para que se pueda ver y después le puedan reclamar también a ustedes. Che, tal fecha, dijimos tal cosa. Si les toca hacer gobierno, si la gente de Monte los elige a ustedes, decir, bueno, ya se lo reclamamos hasta antes que eran gobierno. Exacto. A ver, nosotros entendemos que no es todo obviamente eso, porque hay gente que no quiere perder el mano a mano, que no quiere perder el contacto directo con las personas, con los candidatos, con los funcionarios, pero sí creemos que suma al todo. Y bueno, la estamos trabajando todos los días, le vamos incorporando material e información. Creemos que es un producto que se va a ir mejorando a medida que se vaya utilizando. Así que contentos por eso. Y bueno, al día siguiente de esta lanzamiento del Monte 2030. En realidad Monte 2030 es una idea que se la han escuchado todos los que han podido escuchar a Jos en algún momento, porque entendemos que hay que pensar Monte más allá del mediano y corto plazo, ¿no? Entonces, un poco la idea de Monte 2030 desde ese lugar, ¿no? La idea de pensar Monte a largo plazo nos tiene que involucrar a todos, es decir, a todos los políticos, a todos los vecinos, y bueno, va por ahí. Y el sábado por la mañana estuvimos desarrollando una actividad también con gente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que son nuevas herramientas legislativas para candidatos a concejales y para concejales en actividad. Incorporamos eso también. Vinieron funcionarios del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires a explicar cuál es el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Muchas veces hemos estado acá hablando del Tribunal de Cuentas, de las presentaciones del Tribunal de Cuentas, y la gente no sabe qué es el Tribunal de Cuentas porque no tiene por qué saberlo. Pero bueno, tuvo gente del Tribunal de Cuentas explicando el funcionamiento, que es un organismo de contralor de la provincia de Buenos Aires, y además explicando algunas cuestiones que se han ido incorporando relacionadas también a nuevas normativas, cuestiones muy técnicas, pero que están buenas conocerlas para la labor que hoy desarrollamos como concejales, y que quieren o pretendan ser funcionarios en el futuro también lo tengan presente, ¿no? Fue una actividad interesante, importante, y como lo que hablábamos anteriormente, suma, es decir, como suma la herramienta web, también esto suma a quienes quieren formarse para ocupar un cargo legislativo. Seguramente vos ya sabías cuál era la actividad o la función que cumple el Tribunal de Cuentas, pero bueno, con esta también charla que tuvieron el sábado, seguro has incorporado más conocimiento sobre esto, para contarle a la gente que no sabe, o hasta nosotros mismos que muchas veces, como vos decías, hablamos del Tribunal de Cuentas. A mí personalmente, yo escucho durante hace años faltas o llamadas de atención que ha hecho el Tribunal de Cuentas, pero nunca se termina concretando nada. ¿Por qué? Porque después se presentan los papeles, faltó una firmita, faltó un papelito, faltó un ticket de nafta, y al final todo eso que se habla, a ver,
no sé si todos los años, pero muy de vez en cuando salen. El Tribunal de Cuentas multa o multaría con tanta cantidad de plata, que son números exorbitantes, lo tendría que pagar tal y tal, y después no se termina pasando nada. Mirá, el Tribunal de Cuentas es un organismo de contralor que audita las cuentas de los estados municipales, ¿no? Es un organismo que tiene una estructura pequeña para administrar la cantidad de municipios, y obviamente una cosa es auditar un municipio como Sabina del Monte y otra cosa es auditar, por ejemplo, a La Matanza, que tiene otra estructura, ¿no? Pero básicamente audita o controla los gastos, fundamentalmente los procedimientos, es decir, no en qué se gasta, sino el procedimiento por el cual se lleva adelante un gasto. Y el Tribunal de Cuentas puede, a través de 3 diferentes tipos de cuestiones, por ejemplo, hacer una amonestación a un funcionario, que es un llamado de atención. Che, fíjate que esto por acá que hay que corregirlo, enderezar el procedimiento administrativo. Puede hacer un apercibimiento, que el apercibimiento son multas con montos pequeños, o lo que se llaman los cargos, que esos sí son en relación, por ejemplo, al monto que se está cuestionando. Es decir, no sé, se gastaron 500.000 pesos en lapicera, el Tribunal de Cuentas te observa ese gasto y te hace un cargo por ese monto. Bien, por eso son generalmente montos muy grandes. ¿Qué pasa? Eso, digamos, no se ejecuta inmediatamente que se impone o el cargo o la amonestación o el apercibimiento, porque hay una posibilidad de la persona a la cual se le impone alguna de esas 3 categorías hacer, digamos, un descargo. En ese descargo se puede llegar a dilucidar de que el Tribunal de Cuentas había observado mal el procedimiento. Bien, en el caso de que no, de que ese descargo que vos haces en el Tribunal de Cuentas o no te hagan lugar o no lo hagas al descargo, el Tribunal de Cuentas no ejecuta, no tiene la potestad de ejecutar el cargo. Es decir, no viene y dice, bueno, me tenés que... Pagame acá. Hay un organismo que se llama la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, es muy técnico esto, pero sí. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires no es una fiscalía penal, es un organismo que representa a la Provincia de Buenos Aires. Es decir, no va a venir en este caso la gobernadora a decirte devolveme esa plata. Hay un organismo en la Provincia de Buenos Aires que se llama Fiscalía de Estado, que representa en cuestiones patrimoniales a la Provincia de Buenos Aires cuando tiene que hacer o cuando se le reclama a la provincia o cuando la provincia reclama. Bien, y es Fiscalía de Estado o a través de Fiscalía de Estado que se te ejecuta este cargo y te inician un procedimiento civil, digamos, por el cual se te reclama la suma de dinero. Ajá. En este caso. Bien, ese es el funcionamiento que tiene el Tribunal de Cuentas. Mati, bueno, así que fructífera la conversación, siempre las capacitaciones obviamente vienen muy pero muy bien, y como vos decías, mucho más si les toca gobernar, ser ejecutivo, para poder hacerlo de mejor manera. Ahora me gustaría que nos metamos un poco en lo que va a pasar esta noche en el Consejo Deliberante. Primero decíamos el punto 2, que es muy importante, que se va a tratar, que es darle un nuevo nombre a la Plaza Virrey Vértiz, la Plaza España, que se le va a poner el nombre de un ex intendente de Monte. Así es, bueno, quienes participamos en esta nueva composición del Consejo tuvimos el honor y la alegría de poder declararlo en vida. Rulli, ciudadano ilustre en nuestra localidad, fue un mimo que le pudimos dar a una persona que nosotros entendemos ha trascendido los partidos políticos, la política, ha trascendido el municipio, ha quedado en el corazón de todos los vecinos, más allá de su pertenencia partidaria a algún sector. Me parece que Rulli era querido por radicales, peronistas, conservadores, tenía esa cualidad, y es un proyecto que lo trabajamos desde el bloque, obviamente, pero con la fuerte impronta de Cristina Herrero, que desarrolló una tarea también muy linda con los vecinos que son circundantes de la plaza, para que le den el visto bueno a este proyecto. Fue, diría, casi unánime, y bueno, se eligió ese lugar por lo representativo. Ahí está el Rancho de Rosa, todos sabíamos el amor y el cariño que tenía Rulli por esa parte de la historia de nuestro país, y fundamentalmente lo que significó el traslado del Rancho de Rosas. Y bueno, creemos que inmortalizar a una personalidad tan importante de nuestra historia local en una plaza, me parece que es casi una obligación que tenemos, una figura que ha sido intachable en términos políticos y personales. Me parece que es casi una obligación y nos sentíamos comprometidos a eso. También Cristina lo consultó obviamente con los familiares, quienes obviamente también son los que tienen que dar el visto bueno y el ok, así que obviamente convocamos a todos los vecinos de Monte a que vayan y participen hoy en el Consejo Deliberante de esta actividad. ¿Esto se tiene que aprobar, Matías, o ya está aprobado? No, como todo proyecto, digamos, se tiene que aprobar, pero en las comisiones previamente está acordado que así va a ser. Bien, y en el punto 4 se va a tratar justamente esta modificación a una ordenanza que ya hay, que se ha votado este año también, y a nosotros nos daba mucha curiosidad. Hoy en la mañana preguntábamos justamente esto, el proyecto de ordenanza del bloque de Unidad Ciudadana por el cual se determina la nueva zonificación y ordenamiento territorial.
Bien, vamos a tratar de esclarecer un poco esto porque en muchas partes de los debates de estas cuestiones son cosas muy técnicas, pero que no dejan obviamente de influir de manera directa sobre los vecinos. Y hemos lamentablemente asistido entre ayer y hoy con una mala intención a la idea de embarrar la cancha. Y bueno, me parece que también era una buena instancia para venir a aclarar un poco esto. Para que la gente que está escuchando nos pueda seguir un poco con lo que estamos diciendo. Todo el año pasado nosotros, no sé si recordás, Juancho, a iniciativa de nuestro bloque, se aprobó en el Consejo Deliberante lo que fue una comisión que iba a trabajar sobre el ordenamiento territorial de monte, que una comisión que queda, digamos, de manera constante para que estudie este tema y otros tantos como es el Código de Ordenamiento y demás. ¿Bien? Sí. Se trabajó con una ordenanza que era del Departamento Ejecutivo que establece un cambio de zonificación, es decir, a raíz de que Monte se ha expandido tanto y que se han ido instalando, ocupando lugares que hoy en la zonificación que estaba establecida con la vieja ordenanza eran zonas rurales y no eran zonas urbanas. Bueno, la manera de ordenar, digamos, legislativamente eso, estableciendo una nueva zonificación que básicamente cuál es desde dónde hasta dónde es zona rural, desde dónde hasta dónde es zona residencial, de dónde hasta dónde es zona residencial extraurbana. Bien, sí. Con lo cual cada una de esas zonas tienen diferentes condiciones de habitabilidad, de medida de los lotes y demás. Bien, nosotros en la comisión trabajamos con las empresas prestatarias de servicios y muchos se preguntarán por qué. Y bueno, lo que nosotros decíamos era, necesitamos saber qué es lo que han establecido en sus proyectos de gestión las empresas que llevan los servicios para saber si nosotros les vamos a dar una zonificación a un lugar que no va a poder tener servicios. Claro. En definitiva es lo que siempre decimos. Digamos, la gente va a contar con un pedazo de tierra pero no va a tener los servicios básicos. Bien, entonces trabajamos con las empresas prestatarias de servicios. Vinieron funcionarios del Ministerio de la Nación que se dedican a establecer parámetros territoriales. También trabajamos en la comisión con ellos. Trabajaron funcionarios del gobierno municipal, vinieron arquitectos, martilleros. Es decir, tratamos de hacer un trabajo que involucre, obviamente, en una cuestión de estas que tiene intereses de diferentes actores locales, de que estén por lo menos escuchados y generamos un proyecto de consenso. Bien, un proyecto de consenso que fue aprobado. Un proyecto de consenso que fue aprobado previa suscripción de un acta acuerdo, digamos, que es la que tengo acá, donde establecíamos parámetros mínimos, digamos, que la firmamos. ¿Quién habla? Matías Balsamelo, concejal y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Cambiemos. La concejal Basiga Lupo, presidente del bloque oficialista, Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Frente de Todos. Y Mirta Piñón como presidenta de Unidad Ciudadana. Ese acuerdo lo que establecía eran cosas o cuestiones básicas que habíamos acordado todos en las comisiones, que era delimitar el crecimiento hasta la nueva traza de la ruta, sí, para aquel lado, digamos, y empezar a establecer parámetros de crecimiento. Cuando decimos aquel lado, estamos hablando del barrio Unidad Nacional, lo que fondo, excede para el fondo, digamos. Y para la zona sur de la parte costera, también empezar a planificar y delimitar las áreas de crecimiento. Y eso lo acordamos y está establecido en este documento que yo tengo acá, que se iba a poner como límite de crecimiento la nueva traza de la ruta, que también se iba a incluir, digamos, un área de servicios para también poder delimitar el crecimiento. Y para el otro lado se había acordado también una medida mínima de lo que es los lotes del borde costero de la laguna, y para atrás, o sea, para el lado de Cinco Montes, también, digamos, lo que son los diferentes tipos de áreas, esto que decíamos, no residencial, extraurbano, rural. Eso se acordó, se suscribió un convenio. Lo que pasa es que todo este procedimiento, es decir, el procedimiento de la aprobación, todo esto que te estoy hablando fue un año de trabajo, ¿bien? Y de acuerdos generados entre todos los espacios políticos. Cuando llega el momento de tratar la ordenanza, fue en el marco de la masacre, y como nosotros teníamos obligación de votar, porque así lo establece la ley, la rendición de cuentas, teníamos que sesionar, motivo por el cual también se había acordado que iba a ser una sesión en donde no se hizo uso de la palabra, porque bueno, entendíamos que en el medio de esto había que establecer una cuestión de respeto y demás. Esa ordenanza que se aprobó y que se elevó a la provincia de Buenos Aires, al organismo competente para que convalide o haga las modificaciones necesarias, porque en realidad hoy es una ordenanza que le faltan una serie de procedimientos, tiene que dar la vuelta por la provincia de Buenos Aires, Geodesia te dice esto está bien, modifica esto, te hace observaciones y vuelve, ¿bien? Esa ordenanza que se elevó a Provincia de Buenos Aires, en uno de sus artículos, no cumplía con lo acordado, es decir, se elevó con un error, ¿bien? Entonces, el bloque de Unidad Ciudadana, por eso digo que se trata de embarrar la cancha. Yo he visto comunicados, en una parte de los comunicados dice que se va a poner en riesgo el medio ambiente, y en otra parte habla del Consejo Deliberante, es decir, como poniendo a todos en la misma bolsa. El bloque de Unidad Ciudadana eleva un proyecto ahora donde modifica
lo que habíamos acordado también que necesitábamos modificar, es decir, ese artículo que se había elevado con un error, y además establece otra serie de criterios, pero no es un proyecto del Consejo Deliberante, sino que es un proyecto de bloque de Unidad Ciudadana. Y ahora se desató toda una polémica porque lamentablemente, como estamos en un escenario electoral, he visto innumerable cantidad de medios que no son locales con publicidad paga que dicen que el Consejo Deliberante apuntan contra Jo. Me parece, y perdón la expresión, me parece de una mala leche tremenda, que inclusive gente que somos vecinos, que nos vemos la cara, que podemos discutir de política, pero yo creo que en definitiva cuando uno va y se presenta ante la gente, vos, o sea, hablas con la verdad, con la mentira, digamos. En el medio no hay nada, no hay grises. Yo te digo, Juancho, esto es así, o te estoy diciendo la verdad o te estoy mintiendo, pero por el medio no se puede ir, ¿bien? Y esto es lo que ha pasado, en realidad se ha hablado con la mentira, todos estos medios que han operado estos días para sacarnos y amarrarnos la cancha y sacarnos un poco del foco que nosotros hemos puesto en trabajar y estar cerca de los vecinos, también está, creo que, un poco manijeado. Imagino que gente de aquí, gente que pertenece a algún espacio político y gente que pertenece a ese mismo espacio político en órbitas provinciales también, porque evidentemente hay una intención de hacerlo y hay recursos para hacerlo. Ya te digo, son muchos medios con publicidad paga, a todos le ha llamado la atención, la gente que comenta es gente que no es de monte, es decir, han entrado los trolls a la política local. Es lamentable, Juancho, y es lamentable porque... Pero ¿por qué se quieren cambiar las dimensiones de los espacios que estamos hablando? ¿De qué ordenanza me hablas? Esta que estamos hablando, que se va a tratar en el día de hoy, los espacios con respecto a los terrenos, a los loteos que están detrás de la laguna. Bien. La ordenanza que se elevó con el error establece 2.500 metros cuadrados para los lotes del borde costero. ¿Bien? Sí. Pero en realidad lo que el Consejo Deliberante convalidó con un acuerdo suscripto entre los presidentes de bloque fueron el borde costero y 250 metros para adentro, 1.000 metros cuadrados, ¿bien? Que son lotes importantes también. Sí. Pero eso no lo dije yo, ni lo dijo Mirta Pineda, lo dijimos todos los concejales del Consejo Deliberante. Lo que pasa que, vuelvo sobre lo mismo, fue una ordenanza que se elevó a provincia con un error en ese punto. En ese punto hay un error. Y nosotros lo queremos salvar, porque no es un capricho de concejal Balsamelo o de la concejal Basigalupo. Fue la voluntad del cuerpo deliberativo cuando votó. ¿Bien? Entonces establecimos en las comisiones todos los concejales, por eso ya... ¿Ustedes ya sabían que había un error ahí? O... Sí, estábamos trabajando para subsanarlo. Ajá. Bien, entonces para subsanar ese error, nosotros establecimos que había que hacer una modificación a la ordenanza que se había votado. El bloque de Unidad Ciudadana presenta una ordenanza donde subsana ese error y hace otras modificaciones que son interpretación del bloque de Unidad Ciudadana, que no quiere decir que nosotros las tengamos que acompañar. Por eso digo que hay una intención clara de embarrar la cancha en este sentido. A ver, a mí me preocupa, Juancho, fuertemente que acá haya gente, funcionarios y concejales, que hablen del miedo que tienen del impacto ambiental y que tienen más de 10 millones de pesos depositados hace 4 años para hacer una planta de tratamiento y todavía no lo han hecho. Me preocupa en serio, porque hasta ya siento que le toman el pelo a la gente, digamos. No podemos hablar de manera tan sesgada sobre algunas cosas. Pero el tema de la planta de tratamiento no es responsabilidad del Consejo íntegro o es solo responsabilidad del Ejecutivo. No, nosotros lo que estamos ahí es para convalidar. Cuando el Consejo Deliberante haga la licitación, convalidaremos. No, eso es pura responsabilidad del Departamento Ejecutivo. Así. ¿Y qué hay de verdad entonces en este video que hace la concejal Basigalupo diciendo que justamente les preocupa el tema de la contaminación porque si se cambian las superficies, o sea, va a haber superpoblación, no se va a poder, como vos decías, estuvieron trabajando con las empresas de servicios, no se va a poder el sistema cloacal contener todo eso y sin lugar a dudas va a ir destinado a la laguna y se va a contaminar la laguna. Bien. ¿Qué hay de cierto en eso? Nada. ¿Por qué digo que no hay nada de cierto? Porque ella de manera escrita dijo otra cosa. Por eso es importante en la política tener palabra, en la vida fundamentalmente, pero también en política, y por eso nosotros hemos también tomado la determinación muchas veces de lo que hemos dicho de manera verbal. Nosotros habíamos establecido en el tratamiento en comisión, en labor parlamentaria, en el trabajo, como te decía hoy, con las empresas prestadoras, una medida estándar para lo que son los lotes del borde costero. ¿Bien? Sí. Y eran 1.000 metros cuadrados y todos los concejales suscribimos ese acuerdo. A ver, lo que aquí hay que definir que es una intención de manipular políticamente esta cuestión. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Para mí la realidad de esto es saber si se va a contaminar la laguna o no se va a contaminar la laguna. No, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. No habría superpoblación entonces en lo que dice si le cambian las medidas a las superficies. Si ella explica de manera verbal y escrita que hay superpoblación, ¿por qué se suscribió un convenio en el cual se establecían los 1.000 metros cuadrados? Entonces, ¿o había superpoblación antes o hay superpoblación ahora? Me parece que hay que ser claro con la gente. ¿Y este lunes en la comisión hablaron del tema?
Porque el jueves pasado no se trató, estaba en el orden del día. Hicimos comisión lunes y martes. La comisión de lunes se trató el tema, de hecho había un principio de acuerdo, estuvo participando Alejo Rojas, funcionario de esta gestión. Hubo un principio de acuerdo, se había, digamos, conveniado que iba el martes a volver a la comisión con alguna modificación, que fueron las que se charlaron ahí, y el martes a la comisión no fue el funcionario, digamos. ¿Y en qué quedaron cuando se fueron el martes de la comisión? Porque la otra vez también pasó lo mismo, ¿no? Habían acordado algo en la comisión y después, cuando arrancó la sesión, supuestamente se dijo otra cosa. ¿En qué quedaron el martes, antes de ayer? Justamente, creo que la última vez o la vez anterior que había estado acá, vine casi, creo por una circunstancia similar, de que a veces se dicen cosas y después no se cumple con la palabra. Yo puedo estar de acuerdo o no con vos, pero digamos, si no estoy de acuerdo te voy a decir y voy a respetar lo que yo digo. Me parece que en política y en la vida eso es fundamental. Hoy lo que se va a tratar es un proyecto donde va a haber diferentes apreciaciones de ese proyecto y donde cada bloque va a expresar y va a manifestar lo que cree y lo que entiende en relación a ese proyecto. Después hay apreciaciones políticas de la cuestión, lo cual, digamos, en una cuestión tan técnica, porque esto también hay que decir que son proyectos que revisten de una dificultad técnica que para abordarla necesitas el asesoramiento de un profesional mínimo, digamos, de un agrimensor, mínimo de un arquitecto, personas que trabajan con cuestiones catastrales de manera constante. Nosotros hemos trabajado así para llegar al proyecto anterior, que trabajamos durante 1 año y pico, y hemos tratado de hacerlo de la misma manera para este proyecto. Motivo por el cual, cuando estés hoy en la sesión de hoy a la noche, vas a poder apreciar, y espero que también todos los oyentes y televidentes de las redes sociales, cómo vamos a votar nosotros y cuáles son nuestras argumentaciones, y después cómo se maneja cada uno. Eso me parece que es lo que la gente se termina llevando, lo que realmente pasa y no lo que se dice. Bien, por eso te digo, hay una manipulación política del tema. Es innegable que hay una manipulación política del tema, y es innegable que hay actores operando para desprestigiar a gente que en definitiva no tiene ningún grado de responsabilidad sobre esto. Te hago una pregunta con respecto a esto de la manipulación política que vos decís. Cuando la intendenta dice que con el tema de la masacre hay una manipulación política, ¿vos qué crees? No, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, nosotros hemos sido respetuosos de la justicia, nosotros hemos sido respetuosos de las instituciones, inclusive muchas veces hemos dicho que quizás nos hemos callado más de lo que deberíamos haber hablado más del tema, y yo creo que en relación a esta cuestión en particular que tanto nos duele como es la masacre, fundamentalmente ella se pone en una posición a la defensiva, y me parece que es erróneo, que es doloroso que lo haga, sobre todo porque ahora inclusive investiga en el procedimiento. 2 grandes quiebres, uno fue el hecho, la masacre en sí, y este también donde 2 personas que participan de un espacio político en una misma lista, se las imputa y se le abre una investigación. Bien, bueno, ahí hay una parte técnica también, no están imputados, están investigados. En los procedimientos penales tenés una imputación y después tenés, propiamente dicho, cuando a partir de una imputación se generan elementos de convicción para procesarte. Entonces, una cosa es estar imputado y otra cosa es estar procesado. Son 2 instancias diferentes. Cuando vos se te abre una investigación es porque hay elementos que indican que vos debés estar investigado. Después, a partir de la investigación se puede determinar de que vos tenés responsabilidad o no. No se investiga a una persona, y en este caso en un hecho tan delicado, porque sí. Se abre una investigación, eso se le llama una imputación, que es una instancia previa, y después, como te decía, está el procesamiento. Ya el procesamiento reúne otra serie de condiciones, requisitos y elementos, le dicen los jueces, elementos de convicción a la prueba, para decir, bueno, decido procesar a esta persona. ¿Vos sos abogado? Dicen que sí. No, ¿cómo dicen que sí? Sí, sos abogado. No, porque yo te iba a decir algo, pero digo, estoy hablando con un abogado. Por eso te preguntaba justamente esto de la investigación y la imputación. Matías, bueno, entonces esta noche ustedes van a dar los fundamentos. Vamos a estar, obviamente, en la sesión para escuchar entonces lo que dice cada uno. ¿La ordenanza se vota completa o se puede votar por partes? Se puede votar por partes. Se puede votar por partes. Bueno, eso es interesante también, es un dato que no teníamos. Matías, muchas gracias por aclararnos un poco esto. Como vos decías, es muy técnico. Nosotros hemos estado hablando con 2 o 3 personas, justamente lo que vos decías, agrimensores y demás, y es muy técnico para poder entenderlo para el que no está en el tema. Por eso queríamos seguir conversando de esto y esperemos que esta noche, cuando se trate en el Consejo, haya más detalles para poder entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque acá se mezcla lo que vos decías, ¿no? Somos una ciudad que siempre estamos con esto de pueblo, ciudad, que nos conocemos todos. Ha ido muchas veces a las comisiones Armando Sili, que es uno de los interesados también en el tema. Entonces por ahí se mezcla eso, dice, bueno, unidad ciudadana, se mezcla el parentesco de las partes, dice, ¿por qué va Armando Sili a las reuniones? No habrá intereses, y ahí es donde se crea, me parece, esto que quieren. Juancho, para aclarar esto que vos decís, en todo caso,
Armando irá en representación de su bloque. Nosotros tenemos las personas que colaboran con nosotros, como es Ariel Oercio, que es agrimensor. Es la persona de confianza nuestra para trabajar sobre estos temas. Claro, cada bloque se asesora con diferentes personas. Obvio que sí. Claro, por eso, pero digo, la intención que hay en esto que vos decís, de que se mezcle y que hay intencionalidad política. Se quiere relacionar una cosa con la otra y justamente, bueno, en este caso involucrarlos a ustedes. Cuando digo ustedes estoy hablando de Cambiemos, los concejales de Cambiemos, porque se les tira como la responsabilidad a ustedes. Juancho, Dice, bueno, vamos a ver qué dice Juancho, Cambiemos. Yo voy a ir un poco más allá. Yo te digo, ellos, y cuando digo ellos es los espacios que hoy el oficialismo y el bloque son parte del mismo espacio político. Es raro que a nosotros nos quieran pegar a un espacio político con el cual tenemos por ahí ¿Vos decís que los concejales del Frente Renovador son del mismo espacio que Unidad Ciudadana? En términos de la política local, es claro que no han logrado coincidir y ellos tendrán y tienen sus argumentos para decir que no pueden construir política juntos. Digo, pero en lo que es la coyuntura y la política nacional, Massa... hoy en día se unieron. Y bueno, entonces es extraño esa maniobra o esa intención de que nosotros nos vinculen. La verdad que es todo muy enroscado y no hace más que confundir a la gente. Esa es la realidad. Sí, lamentablemente. Matías, muchas gracias y bueno, nos encontramos esta noche en el Consejo. Un abrazo para todos. Escuchanos todo el día en el 92.5. ¿Tenés actitud?